Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Segundo de Samuel. David extiende sus dominios. Para ello vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, venimos ante ti para agradecerte por tus bendiciones, por este día que nos regalas, por tus cuidados, por tu protección. Y te pedimos, Padre, que al abrir la Escritura nos envíes al Santo Consolador para que Él pueda guiar nuestras mentes y podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, por venir en auxilio de nuestra débil fe. Gracias por fortalecernos y darnos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Varios acontecimientos marcaron el reinado de David en estos primeros años. Cuando Saúl muere, se esperaría que él hubiera asumido el reinado de Israel, pero no fue así. Solo la tribu de Judá lo reconoció como tal. Las otras tribus levantaron otro rey. Sin embargo, David esperó en el Señor y en el tiempo de Dios, David fue reconocido rey por todo Israel. Ahora trabajaba en pos de fortalecer a Israel, primero con una capital que fuera política y a la vez una capital religiosa. Su tarea ahora es llevar a Israel a ser una nación reconocida bajo la bendición del Señor. Este capítulo habla de las guerras y los triunfos de David que darían firmeza a su reinado y harían de Israel una nación grande y poderosa. Leamos el versículo 1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Metec Ama de manos de los filisteos. El periodo de la ascensión de David al reino y la aceptación de todas las tribus y el tiempo de que dedicó para organizar el reino y trasladar la sede a Jerusalén. Este tiempo fue la primera parte del reinado y allí disfrutó de un periodo de paz que utilizó para reorganizar y fortalecer su reino. Las naciones vecinas se abstuvieron de atacarlo debido a que el poder de Israel se acrecentaba, pero una vez consolidó su reinado, decidió someter a sus enemigos para que no pudieran agredirlo cuando tuviesen ocasión. Así que sometió a los filisteos y anexó parte de su territorio a Israel. El hecho que estuvieran estas ciudades indican el sometimiento de los filisteos a Israel. Sigamos estudiando el versículo 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en tierra. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir, y a una cuerda llena la dejó con vida. Y fueron los moabitas siervos de David pagando tributo. En un comienzo la actitud de David hacia Moab fue amistosa. Le fueron muy amigables. No se sabe con exactitud la causa del cambio del proceder de David para con Moab. Según una tradición judía, los moabitas traicionaron la confianza que depositó en ellos David y asesinaron a su padre y a su madre. Esto no se ha podido comprobar del todo. Podría ser también que en la guerra de David contra los filisteos, Moab hubiera sido culpable de alguna forma de traición y por eso se convirtió en el blanco del siguiente ataque. Al parecer los moabitas vivieron ahora subyugados a Israel. Ahora no se sabe la razón por la cual David fue tan severo con ellos. Los midió con unas cuerdas y los separó en 3 grupos, dando muerte a una gran parte de la población. Elena de White comenta: una vez que David se hubo afianzado en el trono de Israel, la nación gozó de un largo periodo de paz. Los pueblos vecinos, viendo la fortaleza y la unidad del reino, no tardaron en creer prudente desistir de las hostilidades abiertas. Y David
ocupado con la organización y el desarrollo de su reino, evitó toda guerra agresiva. Sin embargo, hizo finalmente la guerra a los viejos enemigos de Israel, los filisteos y a los moabitas, y logró la victoria sobre ambos pueblos y los sujetó a tributo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 771. Así que David, con ellos y la derrota que les propinó, lo que hizo fue fortalecer el reino de Israel. Pero las agresiones a las naciones paganas no cesaron allí. Leamos los versículos 3 y 4. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. David le capturó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y mutiló los caballos de los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Hadad era el nombre de un importante dios sirio, así que este rey, que tenía el nombre de ese dios, fue derrotado por David, tanto que aunque el territorio de Israel no llegaba hasta el Éufrates, sin embargo las naciones establecidas allí decidieron reconocer a David. En esta batalla David hizo algo interesante. Tomó algunos jinetes, inutilizó los caballos para la guerra, pero conservó algunos caballos que se creen se multiplicaron en Israel. Esto, por supuesto, estaba contrario a la orden del Señor que él dio en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, donde dice: pero él no debía tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. El Señor lo hacía para que el pueblo de Israel confiara más en su poder que en su armamento. De esta manera podían saber que la única manera de ser librado de los enemigos era confiando en el poder de Dios. Sigamos estudiando 2 de Samuel 8. Se hizo una coalición entonces ahora para atacar a David, pero el Señor bendijo al rey de Israel. Leamos los versículos 5 al 8. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, pero David hirió a 22,000 hombres entre los sirios. Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Después tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo tomó el rey gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer. Los sirios de Damasco eran los más poderosos y famosos, pero David los derrotó. La vida de David estuvo llena de peligros, pues estuvo en lucha frecuente con sus enemigos, pero el Señor le dio la victoria y lo preservó de los peligros. Esto hizo que se afianzara el reino de David. Además, él tomó unos escudos de oro que eran de exhibición y se los llevó, y guardó gran cantidad de cobre, y esto posteriormente fue usado en la construcción del templo. Las naciones reconocían el poder que dirigía a Israel y vinieron a reconocerle y entregarle tributos. Leamos los versículos 9 al 12. Toi, el rey de Hamat, supo que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer y le envió a su hijo Joram para que lo saludara pacíficamente y lo bendijera, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, ya que Toi era enemigo de Hadad-ezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto con la plata y el oro que le había consagrado, provenientes de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Hamat fue un reino que se estableció sobre el río Orontes. Toi, que mantenía enemistad con Hadad-ezer, siendo que David lo había derrotado, le envió presentes a David.
Llevar tales regalos generalmente equivalían en el Oriente al pago de un tributo. El reinado de David aumentó mucho la influencia de Israel sobre amplias zonas del Asia Occidental. Estos tributos de Toi, más los de los moabitas, amonitas, amalecitas y filisteos, todos estos tesoros que recolectó David los dedicó al Señor. En vez de usar esos regalos para sí mismo, David los dedicó al Señor. Deseaba muchísimo que se edificara el templo, y aunque a él no se le permitía que emprendiera la obra, dio todo lo que pudo para su ejecución. Sabía que el Señor era quien le daba la victoria y que realmente lo que tomaba lo dedicaría al Señor para que pudiera de esta manera acrecentar su reino, pero también tener los recursos suficientes para la construcción del templo. El autor resume esta parte del reinado de David así. Leamos los versículos 13 al 15. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Además, puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Realmente era la época del crecimiento y expansión del reino. Dios acompañó a David en todas estas conquistas. No había duda que el Señor le bendecía. Elena de Guay comenta: todas las naciones vecinas formaron entonces contra David una gran coalición que dio origen a las mayores guerras y victorias de su reinado y el mayor incremento de su poder. Esta alianza hostil, que surgió en realidad de los celos inspirados por el creciente poder de David, no había sido provocada por él, sino que nació de estas circunstancias. Libro Patriarcas y Profetas, página 771. Esta era una oportunidad apreciada para que Israel llegara a ser grande, y todo se debía a la bendición del Todopoderoso. Y termina este capítulo describiendo a los oficiales que acompañaban a David en todas sus conquistas. Versículos 16 al 18. Reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías, el escriba, Benaía, hijo de Joiada, mandaba los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Después de presentar una lista de las victorias de David sobre sus enemigos, el autor del libro de Samuel presenta un breve resumen de los principales funcionarios del reino. Joab, el general del ejército de David. Pero estaba también Josafat, que era el cronista, indudablemente un cargo importante, una especie de canciller. No solo registraba los asuntos del Estado, especialmente para la información del rey, sino que también era el consejero del mismo. Su trabajo fue tan eficaz que incluso también fue cronista en el comienzo del reinado de Salomón. Estaban los hijos de Abiatar. Aquí Sadoc y Ahimelech se presentan como sacerdotes. Evidentemente eran los sumos sacerdotes, puesto que la lista comprende a los funcionarios más encumbrados del reino. David quería que en este aspecto las familias principales de los levitas estuvieran representadas, y por eso tenía 2 sumos sacerdotes. También existía el hecho de que en Nob estaba el tabernáculo y el arca en Jerusalén. De alguna manera, el trabajo de estos 2 sacerdotes serviría para unificar el reino. También había un escriba, que era Seraías, y también Benaía, que mandaba sobre un grupo de soldados que eran los cereteos y los plateos. Y finalmente, los hijos de David, que eran príncipes. De esta manera se consolidó el reinado de David. Hombres leales a él, la bendición del Señor y la expansión de su reino. Apreciados amigos y hermanos, David nos enseña que la más importante victoria que debemos ganar es en contra de nuestro propio orgullo.
que el mejor camino es humillarnos ante el Señor y permitir que Él dirija nuestra vida, porque es allí donde la victoria está asegurada. Ven a Jesús y deja que Él obre en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te acompañe y te guíe por sendas de justicia y paz. Es mi oración por ti. Amén.